Bienvenidos a todos. En este caso práctico vamos a trabajar cómo hacer y cómo hemos hecho la web de Dental Care Responsive, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es a nivel de web ver cómo se ven distintos dispositivos y luego pues vamos a enseñar alguna cosa de implementación que se ha llevado a cabo, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, en el primer tema hicimos el firma de cómo se vería, de cómo sería nuestra web. Lo más recomendado es que en esas fases tempranas también se haga el propio firma de cómo sería el diseño en formato tanto tablet como móvil, con la idea de que luego, depende cómo vaya a ser el saber reconocer cómo se van a estructurar las cosas, nos permite crear desde el principio una maquetación lo más beneficiosa posible para luego poder desarrollar ese diseño responsive en base a lo que hayamos decidido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, el diseño responsive lo que va a hacer seguramente sea esta imagen de aquí, colocarla por debajo en columna. ¿Vale? Entonces, para poder hacer eso, lo más recomendable es hacer aquí un contenedor que tenga dos secciones con la idea de luego o con Flex o con Grid fácilmente pasar de dos columnas a una, ¿vale? Con Flex lo que podríamos hacer es tener estos dos elementos dispuestos en fila y para depende de qué tamaños de pantalla con, digamos, con medias queries pasarlo a diseño en columna. O con grid lo que podríamos hacer es indicarle que tenemos dos columnas y luego que tenemos una, ¿vale? Entonces es importante saber desde el principio cómo va a ser este diseño responsive con la idea de hacer una maquetación lo más óptima posible para poder conseguir lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Eh, bien, entonces, ¿cómo vamos a ver este diseño? Bueno, tenemos varias formas de verlo. Aquí, por ejemplo, podemos darle a inspeccionar y aquí podemos elegir distintos dispositivos, ¿vale? Por ejemplo, aquí sería un móvil Galaxy Z Fold 5, por ejemplo, podemos ver un iPad, cómo se vería en iPad, ¿vale? Cómo se vería en un iPhone, ¿vale? Y entonces esto nos ayuda a identificar si el diseño que hemos hecho y la implementación que hemos hecho es responsive, ¿vale? Luego también lo que podemos hacer es simplemente dejarlo aquí en responsive y ser nosotros los que lo aumentemos manualmente. Como vemos, sí que es una web responsive. Vale, ¿qué cosas hace? En primer lugar, el menú, tal y como hemos dado en el tema, pasa, ¿vale? De ser un menú horizontal a ser un menú hamburguesa, ¿vale? Y aquí al pulsar en esto se despliega el menú hamburguesa, ¿vale? Como vemos luego en esta sección, tal y como hemos dicho, lo que hace es disponer los elementos en columna. Por aquí, para las tarjetas de servicio, lo que hace es, para empezar, eliminar esta imagen, ocultarla en tamaños pequeños de pantalla porque no es una información tan relevante y entonces pues se decide quitarla para destacar lo más importante. Y luego, estos elementos de aquí los dispone en columna, pero además de ello, no sé si os habéis dado cuenta que también cambia un poco el diseño. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque así como aquí primero quita la imagen y sigue manteniendo todas las cartas, llega un momento en el que ya decide ponerlo en columna completa y en el que además de decidir ponerlo en columna completa, decidimos cambiar un poco el diseño y alargarlo un poco con la idea de aprovechar todo el espacio disponible. Acordaos que diseño responsive no quiere decir únicamente que no se colapsen las cosas ni se salgan por los laterales, sino que también lo que quiere decir es que nosotros tengamos que rediseñar para cada tamaño de pantalla cómo sería el diseño óptimo. Por ejemplo, aquí en este caso, pues conviene rediseñar un poco cómo van a ser estas cards de manera que aprovechemos el ancho completo de pantalla que tenemos disponible, ¿vale? Porque si fuera de este tamaño, pues en muchos casos de pantalla, como por ejemplo este, si lo ponemos, por ejemplo, así más pequeñito, pues estaríamos desaprovechando mucha parte de la pantalla, ¿vale? Luego en esta parte también lo que hace es colocar una cosa encima de la otra. Y aquí los dentistas lo que hace es pues poner únicamente uno y el resto pues salen aquí con un carrusel, ¿vale? A medida que aumentamos la pantalla pues no sé por qué está bloqueándose un poco. Vale, nos deja ver varios, ¿vale? Aquí en esta sección lo mismo. A medida que disminuimos la pantalla lo que hace es colocar una cosa debajo de la otra y en las novedades lo mismo y en el pie de página también.
de manera de que, como podemos ver que efectivamente es un diseño responsive y cómo se ha hecho. ¿Vale? Entonces, algunas cosas importantes que se han llevado a cabo. Por ejemplo, vamos a ir analizando, por ejemplo, alguna de ellas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, si buscamos, por ejemplo, el menú de navegación, ¿vale? Si buscamos este menú de navegación, lo que vemos es que si miráis en el código, aquí hay una serie de medias queries definidas, ¿vale? Que lo que hacemos es, cuando llegamos a cierto tamaño de pantalla, lo que hacemos es coger ese menú y replegarlo, ¿vale? ¿Más cosas que hacemos? Bueno, aquí, por ejemplo, otras cosas que hacemos, por ejemplo, es, vamos a ver, por ejemplo, aquí, nuestros servicios que ofrecemos. Si buscamos esta sección en el código, vale, aquí vemos que esta sección se llama Section Service, ¿vale? Entonces, si buscamos, tiene dos clases, por un lado Section y por otro lado Service, ¿vale? Y como vemos, tiene una serie de elementos que están metidos en lista, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a la hoja de estilos y buscamos estos servicios, ¿vale? Como vemos, aquí primero los dispersa en grid, porque como ya sabéis no se puede añadir un formato responsive a no ser que tengamos las estructuras necesarias. Entonces, en primer lugar, aquí que todavía no está definidas las media queries, lo que hace es dispersarlo en grid, ¿vale? Y las cards en flex, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos para determinados tamaños de pantalla, como vemos aquí, es decir, que me ponga 2 por columna, ¿vale? Pasamos de tener varias por columna a decirle que únicamente tenga 2, ¿vale? Y si nos damos cuenta, aquí, por ejemplo, si nos fijamos por aquí, por ejemplo, bueno, vale, sí, en 2 columnas, ¿vale? Y entonces luego, cuando pasamos a dispositivos móviles, lo que hacemos es decirle que nos lo pase a una, ¿vale? Y de esta manera lo que hacemos es, con grid, conseguir, por ejemplo, en esas tarjetas, pasar de 3 columnas a 2 columnas y a una columna, ¿vale? De hecho, también podemos mirar, por ejemplo, esta imagen, si la inspeccionamos, ¿ves? En este caso desaparece, pues en este caso aparece. Y si nosotros inspeccionamos la imagen, que en este caso la imagen se llama Service Banner, si nosotros aquí buscamos la imagen Service Banner, como veis, si buscamos esta, ¿vale? Aquí tenemos definido que depende del número de columnas aparezca o no aparezca, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos definidas? Bueno, como podéis ver, por ejemplo, aquí, para que veáis otro caso distinto, podemos ver, por ejemplo, en la sección de últimas novedades. Entonces, si aquí vamos a buscar, bueno, aquí no, que estamos en el CSS, aquí buscamos últimas novedades. Vale, aquí en este caso, esta sección se llama blog, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a buscar el punto blog, ¿vale? Para mirar la hoja de estilos, como veis aquí, también hace un display grid, ¿vale? Y luego más adelante, ¿vale? Lo que hace cuando pasamos a tamaños de pantalla, que lo tenemos por aquí, he puesto una media query de, esto seguramente sea una tablet, lo que hacemos es aquí dispersarlo en 2 columnas, ¿vale? Y por último, aquí en la media query de móviles, lo que hacemos es dispersarlo en una sola, ¿vale? Y entonces aquí vemos como con grid y con flex conseguimos digamos, crear un diseño responsive, ¿vale? Luego también, si os dais cuenta, a lo largo del código hay muchas medidas relativas que también hacen que el diseño responsive sea mejor.
Y luego también, digamos, sobre todo en el vídeo que hemos creado, también se recalculan, digamos, las dimensiones del vídeo con una función dinámica que también estudiamos en el tema, que es clamp, ¿vale? Que sirve para definir, pues, un tamaño de manera que sea un tamaño que se vaya adaptando, depende del tamaño de pantalla que tengamos, ¿vale? Como veis, también hay media queries, que es lo que hemos comentado, ¿vale? Más cosas que aparecen, las imágenes y los vídeos son fluidos. Si os dais cuenta, en la mayoría de imágenes, si por ejemplo buscamos, si buscamos el estilo de la mayoría de imágenes, lo que hacemos es darle un porcentaje de la pantalla en vez de un tamaño fijo y decimos que cubra, digamos, el contenedor en el que esté, de manera que conseguimos también un diseño responsive para imágenes y vídeos, ¿vale? Luego importante también la maquetación con grid y con flex, que está explicada también en los apuntes y también os he explicado aquí parte de cómo se consigue. Y también, pues como habéis visto, digamos, el menú hamburguesa, que se despliega o se pliega dependiendo del tamaño de pantalla, ¿vale? Bueno, pues tenéis subido en el aula el código donde podéis ver, digamos, en profundidad cómo se lleva a cabo este diseño responsive y podéis hacer pruebas. Siempre que hagáis un proyecto es recomendable que antes de entregarlo probéis aquí en distintos dispositivos que efectivamente todo funciona con la mayor precisión del mundo y no hay nada que se colapse, porque si no podemos crear una experiencia de usuario bastante desfavorable, ¿vale? Entonces, bueno, con esto terminamos el vídeo de cómo crear una web responsive. Espero que con esta web del dentista os haya sido útil y os ayude a entender mejor cómo funciona el diseño responsive. Espero que os haya gustado el vídeo y que el resto de los vídeos que tengáis disponibles os sirvan también para aprender. Un saludo.